Entonces, vamos a hablar entonces de los compuestos fenólicos en frutas y hortalizas, bioaccesibilidad y biodisponibilidad. Y en una próxima clase vamos a hablar del vino, ¿ya? De los antioxidantes del vino, como para aterrizarlo más a la cultura general, que creo que era Matías el que le interesaba como ir para ese lado en un comienzo. Entonces, ya habiendo dicho que la presentación no es mía, dice, ¿qué son los compuestos fenólicos? Parte con estas preguntas, ¿cuáles son sus propiedades beneficiosas para la salud? ¿Cuánto hay que comer para tener un efecto? ¿Cuánto de lo que comemos llega al organismo y ejerce un efecto? Eso es súper importante porque a nosotros nos dicen consuma, pero realmente realmente no sabemos, bueno, lo vimos en presentaciones anteriores, no sabemos la dosis correcta, pero tampoco en exceso podemos comer tanto, porque aparte que vamos a engordar, algunos ya estamos gordos, caemos en que podrían hacer algunos compuestos por la sinergia que ocurre en el cuerpo, haber un efecto contrario, o sea, a lo mejor se comportan en cierta cantidad o concentración como antioxidante, pero quizás si saturamos el cuerpo con mucho, quizás en algún proceso por ahí se comportan como prooxidantes. Entonces, más que hacer un beneficio, van a hacer un daño. Bueno, y aquí ven, es súper ilustrativa la imagen, porque ven toda la cantidad de verduras y frutas y cosas que nosotros podemos consumir donde podemos encontrar los compuestos fenólicos, ¿ya? Entonces, vamos a definir dos cosas, y por eso me gusta mucho esta presentación, porque dice bioaccesibilidad es la cantidad de un compuesto del alimento que está presente en el intestino humano como consecuencia de su liberación de la matriz del alimento y que puede ser capaz de atravesar la barrera intestinal. Cuando se refiere a la matriz del alimento, son todos los componentes que tiene un alimento. Recuerden ustedes que las matrices, incluso el vino, son matrices complejas porque no están conformadas por un compuesto. Uno dice, el vino es etanol, pero el etanol es una parte del vino, pues hay iones disueltos en él, hay otros compuestos, están los polifenoles, están los taninos, o sea que y lo mismo ocurre en la comida, o sea, son varios los compuestos que están, ¿ya? Y la biodisponibilidad se define como la cantidad y velocidad a la que el principio activo se absorbe y llega al lugar de acción. No sé si notan la diferencia en la definición. Uno es la cantidad que está presente en el intestino y el otro es ya cómo se distribuye y qué tan rápido se absorbe y se distribuye a través del cuerpo, ¿sí? Acuérdense que todos los compuestos tienen dianas diferentes en el cuerpo. Y entonces vamos a hablar de estos famosos polifenoles que ya lo hemos hablado bastante anteriormente. Entonces, ¿qué son los polifenoles? Son metabolitos secundarios biosintetizados en las plantas. Ahí lo encontramos. Contienen grupos fenoles. ¿Y qué es un grupo fenol? Claro, es un anillo aromático unido a al menos un grupo funcional hidroxilo, y este es el grupo funcional hidroxilo en su estructura molecular. Y aquí dice que constituye más de 8.000 compuestos químicos distintos. Y en realidad, cuando nosotros hablamos esta es la estructura base, este es un fenol, este es un benceno con un grupo hidroxilo, ¿sí? Esto es un fenol. Y cuando nosotros hablamos de polifenol, encontramos que no solamente tenemos una o dos de estas unidades, sino tenemos varios grupos hidroxilos sustituidos o como sustituyentes en estos grupos aromáticos, en estos anillos bencénicos, ¿ya? Entonces podemos clasificar los compuestos fenoles en función de su esqueleto, ya de su estructura más básica. Y aquí dicen entonces que los podemos agrupar en función en función de la clasificación que hagamos. Primero podemos clasificarlo en función de la complejidad de su esqueleto, ¿sí? El segundo, el grado de modificación en su esqueleto, la metoxilación, hidroxilación y oxigenación. Esto significa si, por ejemplo, el anillo base, perdón, el esqueleto base es un grupo aromático, un benceno, la modificación del esqueleto sería, por ejemplo, que ya uno de los hidrógenos del benceno ahora es un metoxi, que es un OCH3, o un hidroxilo, como lo vimos anteriormente. Incluso oxígeno, que un átomo de carbono ya no sea ya no sea un carbono, sea un oxígeno, o que esté como sustituyente del oxígeno. Cómo se liga a otras moléculas, ¿ya? Se está unido a un glúcido, a un lípido, una proteína y otros metabolitos secundarios. Y fíjense bien ustedes, aquí hay el esqueleto base, por ejemplo, si contiene 6 carbonos, es un fenol simple, y si contiene un anillo de 6 más un sustituyente con un carbono, es un ácido fenólico. Si es un anillo de 6 más un otro sustituyente de 3 carbonos, un ácido cinámico o una cumarina, y así sucesivamente.
Y fíjense bien que vamos llegando, si aumentamos en tamaño, a las naftoquinonas, los tilbenos, flavonoides, y están destacados los flavonoides, los lignanos, las ligninas y los taninos condensados. Y vamos a ver entonces nosotros, vamos a profundizar un poco más en los flavonoides, porque son los flavonoides los que más se han estudiado, ¿ya? Ahora, todos estos tienen una actividad antioxidante, pero los flavonoides son los que más nosotros sabemos de ellos. Y entonces vamos a ir a qué son los flavonoides y dónde se encuentran. Primero, los flavonoides ya, como ustedes saben, se encuentran en frutas y verduras, ¿sí? Y aquí están. Este es un flavonoide. Y esto es a su vez un polifenol. Polifenol es la caracterización más grande. Y dentro de los polifenoles tenemos un flavonoide. Cuando hablaba, por ejemplo, aquí hay un anillo de 6, otro anillo de 6, y aquí hay 1, 2, 2 y para contar carbono, ya entre medio, este es otro grupo funcional. Fíjense bien la cantidad de grupos hidroxilos que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 potenciales grupos hidroxilos. ¿Qué funciones cumplen en las plantas los flavonoides? Son antioxidantes, son antimicrobianos, son fotorreceptores, atractivos visuales para la polinización, porque en algunos de ellos dan la coloración típica de ciertos alimentos, y además son repelentes de alimentación, evitan que algún otro bicho se los coman o insectos se los coman. Vamos. Entonces, si ya hablamos de los flavonoides, vamos a hablar de la estructura básica de los flavonoides. Aquí yo me comí un carbono. Un, dos, hay uno, dos, tres carbonos. Delante. Entonces dice 15 átomos de carbono en su esqueleto básico, que es el difenilpropano. C6 es este anillo, C6 es este otro anillo, conocidos como A y B, y el C3 es este puente que algunos le llaman ciclo porque realmente después se forma un ciclo, pero es con un oxígeno, entonces ya no es un ciclo carbonado, ¿ya? Es un heterociclo. Y este anillo C tiene esta característica, que generalmente está ciclado o cerrado por un oxígeno, pero está constituido generalmente por tres carbonos. Uno, dos, tres carbonos, ¿ya? Dice dos anillos aromáticos A y B unidos por una cadena lineal de tres carbonos que puede o no formar un tercer anillo C, ¿sí? Y eso entonces es la estructura base de un flavonoide. Todo lo demás que ustedes ven, que esté cerrado acá, que esté este oxígeno doble enlace, que estén todos estos grupos hidroxilos, perdón, y en las posiciones que se encuentran, son las modificaciones estructurales de este esqueleto base que nosotros hemos definido acá. Y entonces, en función de las modificaciones estructurales que tiene la estructura base, si recordamos esta estructura base, esta de acá, que tengan en mente esta estructura base, dos anillos unidos por un puente, dependiendo de los cambios que tenga esta estructura o de los aditamientos, no sé si está bien dicho, adiciones, nos vamos a encontrar con que estos flavonoides se vuelven a subclasificar en otro más. Por ejemplo, si tenemos la presencia de un doble enlace oxígeno y de un enlace doble, ya aquí se supone que ya están todos ciclados con este oxígeno, si son todos heterociclos, eh, o anillo, pero agregando ahora este doble enlace oxígeno y este doble enlace acá, se llama flavona. Por ejemplo, si mantenemos el doble enlace oxígeno, pero además mantenemos el doble enlace carbono-carbono y agregamos un grupo hidroxilo en esta posición, se llaman flavonoles. Si eliminamos el doble enlace de acá y el grupo hidroxilo y solo reservamos el doble enlace oxígeno, se llama flavanona. Si eliminamos ahora este doble enlace oxígeno y agregamos un grupo hidroxilo sin el doble enlace que estaba acá, se llama flavono. Fíjense bien, en la posición del tercer anillo es diferente acá, está hacia abajo, ¿ya? Y mantenemos esto, se llama isoflavona, y si por ejemplo ya no está este doble enlace oxígeno y aparece este doble enlace acá con un oxígeno cargado positivo y un grupo hidroxilo, se llama antocianidina, ¿sí? Entonces, ¿se tienen que aprender todos estos nombres? No, claro que no, pero es para que vean. ¿Y dónde encontramos, por ejemplo, la flavona? Esto, si no me equivoco, una alcachofa. Acá los flavonoles en una manzana, en las naranjas, en distintos compuestos, ¿sí? Esto es la soya, estos son los berries ustedes saben que son los que las llevan. Y aquí está el arándano, las moras, las fresas, las frutillas, como les quieran llamar. Esto no sé qué planta. Ah, este verde, ya. Es camelia. Y entonces,
nuevamente, aquí hay un resumen entonces de las distintas estructuras y dónde lo encontramos. Entonces, por ejemplo, la flavona, que es la estructura básica que está acá, y hay compuestos como la sinencetina, la apigenina, la diosmina y la luteolina. Lo encontramos en hierbas, en el apio, en el pimentón, la uva, la naranja y el limón. Si encontramos en los flavonoles, fíjense bien que aquí hay un oxígeno y está encerrado un azúcar. Significa entonces que va acompañado de un azúcar. Ya hay que aislarlo del azúcar. Encontramos la quercetina, la miricetina y el canferol. ¿Dónde lo encontramos esto? En la cebolla, en el vino, el tomate, la naranja, la manzana, el té, fruta roja. Y así sucesivamente. Como modo de. No sé si de. No, iba a decir, es Ay, como de. sí, profe, ¿qué dijo del azúcar? Lo que pasa es que aquí, fíjate bien que está el compuesto, el flavonol, pero además dice que va acompañado de un azúcar. Entonces, es más compleja la estructura. Lo mismo acá, va con un glúcido. ¿Ya? Ya, gracias. Eso era. Yo, en mi época, cuando trabajaba con antioxidantes, trabajé con luteolina, trabajé con quercetina, canferol, la naringenina, no sé si la esperidina también. ¿Con cuál más? Con alguno de estos trabajé. Tengo un artículo, no sé que está en español, se los podría mandar en español, en inglés, no me acuerdo. De una planta, yo se los nombré de una planta que hay en el desierto que es casi como una maleza. Y esta planta resultó que tenía una buena capacidad antioxidante y no me acuerdo cuáles tenía. Creo que tenía naringenina y no sé si algún otro más de estos. Bueno, ya, ahí lo recordaré en algún instante, mi memoria ya falla un poco. Pero fíjense bien, la variación o la gran variedad donde encontramos estos compuestos, en la miel, cítricos, tomate, lúpulo, cerveza, tomada con precaución, el vino también tomado con moderación, chocolate, cocoa, té, uva, manzana, pera, soya, leguminosa, frutas rojas, manzana, pera, y estas se vuelven a repetir, que entonces lo que hablábamos anteriormente, encontramos más, no encontramos uno de estos compuestos solamente en las frutas, en las verduras, si no encontramos varios, entonces son matrices complejas, compuestas, ¿ya? Y aquí ustedes ven que se repiten varios de ellos. Y ahí está la pregunta que vimos en una presentación anterior. ¿Es uno de ellos el que da la capacidad antioxidante? ¿Es la sinergia de todo ello? No lo sabemos. ¿Será uno, dos, tres, cuatro? No sé. Eso es lo que debiéramos saber. Y lo que le hablaba anteriormente, fíjense bien que aquí hace hincapié que el flavonol y la antiocianidina vienen acompañados de la respectiva azúcar. Y entonces, lo que tenemos el glucósido, es esta la otra estructura que viene, ¿sí? Esta es la azúcar, ¿sí? Esta es la azúcar que nosotros encontramos. Entonces, cuando hablamos de un glucósido, está la antocianidina, que es esta otra parte de acá, y la azúcar que le conocemos como glicón y a la otra parte como aglicona, ¿sí? Esto es como su dato freak nomás, no es que habló de más cosas. Incluso aquí está la numeración que tienen los distintos carbonos, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Qué beneficios sabemos de estos compuestos? Bueno, se han reportado varios beneficios, ustedes ya hemos visto en presentaciones anteriores. Para no ser tan repetitivo, hemos visto que hay efectos en el cerebro, hay efectos como potencial anticancerígeno, cumplen una función vascular. Y también hay un rol en la inflamación, en la respuesta inflamatoria del cuerpo. ¿Ya? Y si ustedes van a una. Permiso, me voy a tomar un sorbito de café. Tengo la mala costumbre de nunca sacarle las cucharas a las tazas. Permiso, ahora sí. Estoy tomando un poco de antioxidante, lo bueno que el café también tiene antioxidante. Ya, entonces, si usted va a una revista, esto es una revista científica, Science Direct es como el Google de los científicos, hay más. Science Direct es de una de las empresas nomás que existe para, no venta, sino como para distribución. Yo diría que venta en realidad, si esto es como comercio, porque se venden los artículos. Usted lo hace, se lo pasa a la revista pues se lo vende. Bueno, ese es otro detalle. Y si usted busca compuestos flavonoides y beneficios sobre la salud de los flavonoides, en esta búsqueda, que no sé de qué año es, porque la presentación antigua es del 2013, fíjense bien que arrojó simplemente, yo digo simplemente, 9.641 resultados en esta base de datos.
O sea que hay mucho, incluso fíjense bien, ustedes pueden ver, hay artículos o publicaciones dedicadas a la química de la comida, otro más, investigación de química, etnofarmacología, comida y toxicología química, grupos de comidas funcionales, y aquí ustedes pueden ver incluso los distintos tipos o tópicos, ¿ya? Entonces, sí, hay bastante bibliografía que apoya que son buenos como antioxidantes. Eso lo sabíamos. Entonces, volvemos a lo mismo de la que es un antioxidante. Es un antioxidante dietético, recordando que habían los que estaban los endógenos, que son los propios del cuerpo, como las enzimas, y los que eran de los exógenos, como los que provienen de los alimentos, que son los dietéticos. Es una sustancia que forma parte de los alimentos de consumo cotidiano y que puede prevenir los efectos adversos de especies reactivas sobre las funciones fisiológicas normales de los humanos. Y esto viene de la definición del año 2000 del Food and Nutrition. ¿Ya? O sea, es antigua, pero ya sabemos que es un antioxidante. Nuevamente hablamos, ustedes ya saben lo que es un radical libre, ya sabemos que son especies totalmente inestables que atacan todo lo que pillan y que son recontra malos. Y se producen por una serie de factores. Fíjense bien, interesante en esta imagen, yo no me había percatado, ahora que lo estoy viendo con más detención, conservador y químico en alimentos. Claro, yo sé que hay compuestos que producen mal, pero imaginen, los mismos los conservadores, los conservantes que le agregamos a la comida, producen radicales libres. ¿Para qué? Esto es muy llamativo. Ya sabemos también los efectos de los radicales libres solo en las células, así que lo vamos a pasar rapidito. Esto también lo conocen, rapidito. Sistema de defensa antioxidante en nuestro cuerpo, si ya les dije, hay un sistema endógeno que es propiamente tal, y el otro, el sistema exógeno, que son las vitaminas, y el otro que es asociado a los antioxidantes de fruta y verdura. Ya, esto sí que no lo hemos visto, y aquí me voy a quedar. Hay dos formas o dos mecanismos de acción antioxidante, ¿ya? Perdón. Me escuchan bien, ¿cierto? Porque tengo el micrófono un poco lejos, entonces no sé si no les pregunté si me escuchaban bien. Sí, 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 por lo menos yo sí lo escucho. Espérenme que los voy a cambiar de posición. Es que es un No, micrófono. también súper bien. Ya, lo voy a cambiar un poco más acá porque es un cardioide. No sé si saben lo que es un micrófono cardioide. Yo he ¿No? aprendido mucho. ¿Nos puede contar? Bueno, por mientras les cuento, un micrófono cardioide tiene un patrón de respuesta al audio o de forma. Perdón, me pasé aquí, ¿por qué? Oh, ahí te va. Tiene una forma de captar el sonido, ¿ya? Entonces capta el sonido desde frente del micrófono. Si yo hablara por detrás del micrófono no me escucharían. Entonces, cardioide tiene una direccionalidad para el audio. Hay distintos patrones, estéreo, cardioide, que es una forma. Entonces, todo lo que rodea todo el audio frontal que le llega al micrófono, lo capta. Si es por los lados o hacia atrás del micrófono, no capta. Bueno, ese fue el dato freak del profesor Barriga. Ah, ya entiendo. Es parecido a los micrófonos que ocupan los músicos algunos. De hecho, sí, sí, toda la razón. Claro, lo de los músicos tienen 20 patrones en el mismo, no dan tantos patrones, tienen como 5 o 6 patrones en el micrófono y valen 200 lucas, 300 lucas. Este me costó con suerte de 50. No soy tan pro, Pablo. Ya vamos para allá. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces, los mecanismos de acción antioxidantes después de la pausa tecnológica que hicimos con Pablo. Ustedes ya saben, pues, el antioxidante es aquel compadre bueno que le presta electrones, o le pasa un electrón al radical libre para que deje de molestar, se estabilice y se vaya para la casa, ¿cierto? Eso ustedes lo saben así muy coloquialmente. Ahora, hay dos formas de que yo puedo... yo voy a hablar de las dos primeras, la tercera es más biológica, pero las dos primeras yo las domino más porque son más de mi área y he trabajado con ellas. Hay una forma en que se puede neutralizar el radical libre, que es la transferencia de átomos de hidrógeno, que yo le paso un átomo de hidrógeno, obviamente, y listo. Se acabó el radical libre. Y eso se llama Hydrogen Atom Transfer, o mecanismo HAT. Y el otro es una en donde existe solamente la transferencia del electrón, no va acompañada del átomo. Y entonces para reducir algún compuesto, incluyendo metales, carbonilo y radicales. Y ese mecanismo se llama mecanismo SET, Single Electron Transfer. Entonces, y a veces pueden ocurrir los dos,
que está la transferencia del electrón y la transferencia del protón acompañada, ¿ya? Al final, ambos mecanismos sirven para neutralizar radicales libres, eso es lo importante, ¿ya? Y este caballero que sale aquí, lo vamos a volver a nombrar Prior, o por lo menos este apellido, lo vamos a volver a escuchar, porque él ha trabajado mucho con antioxidantes, ¿ya? Él tiene no sé, la próxima clase que haga, no la de mañana, sino la otra semana, vamos a hablar de cómo se estudian los antioxidantes, o sea, cómo se mide la capacidad antioxidante, perdón, y hay un artículo de él que es bastante bueno, una especie de review que él coloca todas técnicas que hay, porque hay una cachada de técnicas, porque la forma más fácil de decirlo es coloquial, hay una cachada de técnicas. Y todas dan información no complementaria, pero sirven, se pueden complementar, pero ahí vamos a ver. Perdón. Acá. Entonces, fíjense bien. Y aquí en la presentación me va a hablar un poco, me va a adelantar un poco la clase que viene. La capacidad antioxidante de distintas frutas se mide a través de un índice. Este es el más común. El índice ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Oxygen Radical, capacidad de absorción de radicales centrados en oxígeno, si es que lo traduzco muy elegantemente al español. También este caballero también sale. Y entonces, ¿qué es lo que hace este índice? Usted toma un antioxidante patrón X y lo compara. Y si el valor es, no sé, pues 10 veces mejor que el patrón, es muy buen antioxidante. Si es 0,1 veces ese patrón, es muy mal antioxidante. Si es 1000 veces mejor que el patrón, es recontra bueno. Obviamente el patrón tiene que tener ciertas características. Bueno, no sería lógico que el patrón que tengamos sea muy buen antioxidante, porque si no, si es muy buen antioxidante el patrón es un compuesto antioxidante, todo lo que midiéramos con él sería más o menos. Tampoco puede ser muy mal antioxidante, porque si no sería todo muy bueno, al revés. Si es muy buen antioxidante el patrón, todo sería muy malo al lado de él, y si es muy malo, todo sería muy bueno. Ahí sí, perdón. Ordené mi idea. Entonces, este patrón que se ocupa, esta molécula patrón, tiene la característica de que podríamos decir que es un antioxidante moderado. Es ahí, está en el medio. Tiene un comportamiento bueno, no tan bueno, no es tan malo, pero no es malo, ¿ya? No sé si les queda claro. Entonces, cuando comparamos distintos compuestos, aquí están las matrices complejas de los compuestos, suponiendo que no están separados los compuestos específicos. Fíjense bien que la banana es 8 veces mejor que el patrón. El mango es 10 veces mejor que el patrón. El durazno 10 veces. El aguacate 14. El aguacate es palta. Si es que no me equivoco, sí, palta. La mandarina 16, la naranja 18. La manzana golden, estos son tipos de manzana 26, la manzana gala 28, la cereza ya 33, la fresa 35, la manzana roja 42, la frambuesa 48, la mora 52 y vamos al arándano, brutalmente salta a 93. Y yo no sé si recuerdan un tiempo atrás, todo traía arándano, jugo de arándano, porque era la estrella. Bueno, esto ya quedó en el pasado porque en realidad ya no es la estrella. Ahora es el Maki, ¿no? El maqui. Gracias, Matías. El maqui es la estrella. El arándano, extrañamente, el arándano quedó como secundario. Extrañamente, para que vean ustedes cómo... y ahí ustedes pueden ver lo que hablamos en alguna presentación anterior, cómo la industria de alimentos se va fijando en estas modas y le empieza a meter producto oro y uno, bueno, sí, en realidad sí tienen un beneficio, pero uno de repente igual cae en la trampita. Entonces, hay aquí toda una cosa súper grande detrás de la venta de antioxidantes, de la venta que yo hago como productor de algo. Ahora, no solo el Maki la lleva, ahora el Arrayán, que también es chileno, también es buenísimo. No sé si creo que es mejor que que el Maki. Pero interesante saber que frutos que son nativos de nosotros son harto mejores que la murta también, tiene un poder buenísimo. Así que, ¿qué es lo que han hecho? ¿O qué es lo que hacemos? Ahora le dimos pelotas a estas cuestiones que estaban botadas, porque hay que ser sincero, usted va al campo al sur y encuentra el maqui tirado. Ahora no, pues ahora lo cultivan y lo sacan y lo venden súper caro. Para que vean, la naturaleza es sabia y tiene muchas cosas. Bueno, entonces, en este gráfico estamos viendo comparado este valor ORAC. Después nosotros vamos a ver en la próxima clase, no la de mañana, sino la de la otra semana, que incluso algunas bebidas traen reportado este valor y le dicen un ORAC de 6000. Claro, uno dice, chuta, esta cuestión es una bomba antioxidante. Claro,
Ahora, el punto es, ¿cuál es la concentración que necesitamos? Nuevamente. Y aquí hay una frase que es muy interesante, dice, la bioaccesibilidad y biodisponibilidad de los compuestos fenólicos es muy variable y no necesariamente los compuestos más abundantes en la fruta ingerida son los que conducen a mayores concentraciones de metabolito activo en los tejidos. O sea, nuevamente quedamos en esta como parte sombría que tiene este tema, que, o no sé si sombría, sino de la duda. Mientras más como mejor, es uno de los compuestos, son varios, no lo sabemos. Entonces, sí podemos saber algunas cosas. Dice, principales factores que influyen en la biodisponibilidad de los metabolitos, la matriz alimentaria, las interacciones químicas con otros fitoquímicos. Los fitoquímicos son los compuestos que están en la planta. Interacciones con otras biomoléculas, las que nosotros tenemos, carbohidratos, proteínas, lípidos. Y aquí hay una interesante forma de encontrarlo. Dice, ¿cómo se encuentran los flavonoides en las plantas? ¿Están ahí? ¿Están en algún lado? Bueno, dicen, se pueden encontrar de dos formas, de forma libre o asociados a los componentes de la pared celular. Y aquí ustedes pueden ver, porque en la imagen se ven la estructura, ¿ya? Los compuestos fenólicos. Dice, la unión entre estas moléculas puede darse por medio de interacciones hidrofóbicas y enlaces covalentes formados en la matriz del fruto, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver en un artículo del 2012 cómo los compuestos fenólicos están embebidos, o sea, están metidos en la matriz de la fruta, ¿ya? Así que así se encuentran en la planta. Espérenme que ahí sí. Y aquí ya vamos al dato más duro en cuanto a cómo están. Dice, solo el 5 al 10% de la ingesta total de polifenoles se absorbe en el intestino delgado. Los polifenoles restantes, el 90 al 95%, pasa al colon para ser sometido a digestión enzimática microbiana. O sea, si se dan cuenta, recuperamos lo que sacamos súper poco. Entonces ahí no está entonces uno podría responderse, entonces no es por cantidad. No, a lo mejor no es por cantidad. Podría ser. A lo mejor por la calidad de la matriz que tiene el compuesto del fruto, o sea, el fruto del alimento, sí, puede ser. ¿Ya? Dice, los polifenoles son reconocidos por el cuerpo humano como xenobióticos y por lo tanto su biodisponibilidad es relativamente bajo en comparación con los micro y macronutrientes. ¿Sí? Y aquí está la ruta de los polifenoles de la dieta y los metabolitos en nosotros, seres humanos. Es buenísima esta imagen porque fíjense bien, del 5 al 10% se queda en el intestino delgado, ¿ya? Estos son los polifenoles dietéticos o dietarios, los cuales hay una deconjugación de los fenoles, de los compuestos fenólicos, y aquí está por donde van, después van a la circulación portal, le pasan a los enterocitos, pasan al hígado, después algunos se secretan por excreción biliaria, hay una circulación en el sistema, pasan a los tejidos, los riñones, y después se van a la orina. Ese es todo el camino que van, ¿sí? Y el resto se va acá, al colon, hay un metabolismo microbiano, y lo demás se va a la otra forma que tenemos de botar o de excretar cosas, que es por las heces fecales. Dice entonces, los polifenoles de bajo peso molecular y estructura simple, monómeros y dímeros, son absorbidos en el intestino delgado. De los más complejos, los más grandes, a eso se refiere, oligómeros y polímeros condensados taninos hidrolizables de pesos moleculares cercanos a 40.000 Dalton alcanzan el colon sin cambio. Es decir, que cuando es muy grande el antioxidante, es muy grande, es muy compleja la molécula, no lo podemos absorber, no estamos capacitados y simplemente se va al colon y después lo mandamos, lo excretamos vía sólida. ¿Sí? Bueno, aquí dice vía metabólica propuesta para la quercetina y el rutocínido, que es el azúcar que lo compone por microflora intestinal de rata. Dice que en negro están los metabolitos detectados y los no detectados en gris. No se nota muy bien, pero hay algunos que se ven mucho mejor. Este está en negro, este está en negro, negro, los otros no están detectados. Y fíjense bien cómo pasamos de la quercetina y su azúcar a la quercetina sin el azúcar. Sacando el azúcar se protona este hidrógeno, o sea, este oxígeno. Y aquí vemos la serie de transformaciones que tienen. Yo no les voy a decir que se lo aprendan, pero vean cómo se va transformando esto en el intestino de la rata. O sea, suponiendo que la rata es mucho más, tiene un sistema mucho más simple que nosotros, suponiendo, hay mamíferos en todo caso.
Así que deberíamos ser parecidos. Fíjense bien todo el proceso metabólico que ocurre. O sea, cuando usted se come una fruta y mete uno de estos compuestos, para absorber el 5 o 10%, en realidad tenemos que hacer todo este trabajo. No es poco. ¿Qué es lo que dice? La dieta normal de una persona contiene 2.590 a 3.016 miligramos por persona por día de flavonoides. Dice, solo polifenoles liberados de la matriz del alimento por la acción de enzimas digestivas y la flora bacteriana son bioaccesibles en el intestino y por lo tanto potencialmente biodisponibles. Perdón. Entonces, todo lo que no podamos digerir, aunque sea antioxidante, pasa de largo por nuestro lindo cuerpo. Entonces es como una competencia. Estaba muy buena la analogía. Entonces, surgen ciertas preguntas. Frente a una misma dieta, ¿todos tenemos la misma capacidad para absorber los fitoquímicos? No somos iguales. ¿Qué pasa con la variación individual y la microflora intestinal? Recuerden que todos tenemos microflora alterada por uno u otro motivo. ¿Qué interacción existen con la materia alimenticia? ¿Alcanza con determinar la capacidad antioxidante de un alimento? Aquí pregunta. Diciendo que el compuesto es 20.000 veces mejor que el patrón, ¿y con eso ya lo hago buenísimo? No. ¿Cuál es el mejor método? Y aquí está la otra duda, la que les dije yo. ¿Cuál es el mejor método para evaluar la capacidad antioxidante? ¿Será, no sé, el ORAC FL, el FRAP, el TEAC, el Folincicaltó? O sea, yo sé que he dicho un nombre bien feo, pero hay una serie de formas de detectarlo. Entonces, si lo reporto con esto, estoy diciendo que con esta técnica se mide bien, ¿será con la otra? ¿Será con todas las técnicas? Ahí entonces aparecen dudas. Y finalmente, bueno, yo creo que no está de más mostrar esto no sé, no, creo que esto no sé si es de Uruguay. Sí, es de Montevideo. Esta es la feria, esta es Narváez Tristán, una feria que hay en Montevideo. Muy buena, no solamente tiene fruta, tiene otras cosas. Es como un persa que tienen. No está de más que hay que invitarlos a consumir fruta porque si hay un beneficio, no sabemos cuánto es el beneficio en cuanto a cantidad de consumir fruta. Si me como 20 sandías a lo mejor o 20 melones va a tener más que comerme una naranja, no lo sabemos, pero si consumir o tener una dieta balanceada y rica en compuestos antioxidantes no deja de ser una buena alternativa para tener un cuerpo más saludable hablando internamente. Ahora, si usted fuma, nada que hacer. Si usted bebe alcohol en exceso, nada que hacer. Si usted está en la playa y se tosta como pollito al tostador, o sea, como pollito asado todo el día, tampoco nada que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está dañando su cuerpo de manera, no sé si intencional, pero de manera irresponsable. ¿Ya? Ahora, cada uno sabe los vicios que tiene.